Venezuela ha recibido la petición formal de asilo político por parte de Edward Snowden. Así lo anunció el presidente del país, Nicolás Maduro. Vamos a profundizar en este tema. Conectemos en directo con nuestra colaboradora en Caracas, Karen Denise Méndez Lofredo. Karen, primero que todo, amplíanos estas declaraciones de Nicolás Maduro sobre el asilo a Snowden. Bueno, así es. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el día de hoy llegó a Venezuela la solicitud de asilo del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, y dijo que debe ser el propio Snowden quien decida cuándo se trasladará a Venezuela. Vamos a escuchar su testimonio. Pero no solo sentirlo, sino ejercer la independencia. Por eso yo quiero hoy, a nombre... Solicitó el asilo ya de Snowden. Sí, ya. Ahora le dan una copia. Ahí está. ¿Y ahora cómo sigue el presidente? ¿Ah? ¿Cómo sigue el presidente? Bueno, no sé. Él tendrá que decidir cuándo vuela para acá. Si quiere definitivamente volar para acá. Hoy mismo la Casa Blanca también advirtió que Snowden no le debe permitir viajar a ningún otro país que no sea Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro fue enfático al afirmar que Venezuela no teme las represalias de Estados Unidos porque Venezuela es un país libre y soberano. El pasado viernes el presidente Nicolás Maduro confirmó que Venezuela le daría asilo a Snowden y estableció un plazo hasta el día de hoy para que este ex agente de la CIA contestara, tal como efectivamente lo hizo. El gobierno bolivariano, así como Bolivia y Nicaragua, han dejado claro que este asilo otorgado al ex agente de la CIA es netamente humanitario, puesto que es perseguido y acosado por el gobierno estadounidense, luego de que este joven denunciara el espionaje masivo de Estados Unidos contra el mundo entero. Pues bien, entonces te agradecemos por las últimas declaraciones que ha realizado Nicolás Maduro. Era nuestra colaboradora Karen Denise Méndez Lofredo, quien nos comentaba en directo vía telefónica el anuncio del presidente de Venezuela de que ya ha recibido la solicitud formal de asilo de Edward Snowden. Y anteriormente, la Embajada de Nicaragua en Moscú también confirmó haber recibido la petición de asilo remitida vía fax por Edward Snowden. El documento expone el riesgo que corre de ser condenado hasta con pena de muerte en Estados Unidos y compara su situación con las de Julian Assange y Bradley Manning. El embajador de Nicaragua en Rusia, Luis Alberto Molina Cuadra, ha ofrecido sus declaraciones en exclusiva a RT sobre este hecho. Nosotros efectivamente hace días pasados recibimos vía fax la carta que el señor Snowden envió dirigido a las autoridades nicaragüenses haciendo solicitud de asilo. La embajada, como corresponde, transmitió esta información a la capital, específicamente a la Presidencia de la República, y de ahí es donde procede la posición oficial del gobierno de Nicaragua, la cual fue anunciada precisamente el pasado 5 de julio por el presidente, el comandante Daniel Ortega, en donde él manifestó claramente que Nicaragua es un país abierto y que somos respetuosos del derecho de asilo y que si las circunstancias así lo permitían, pues era muy probable que se le pudiera atender el caso al señor Edward Snowden. Ahora, las consecuencias que se podrían derivar de esto, no sé, son disímiles, pero creo que los Estados Unidos en todo caso tendrá que entender que países como Nicaragua y como algunos otros de América Latina que se han posicionado en una misma línea, digamos, tenemos derecho como países soberanos a poder otorgarle asilo a quien nuestra dirigencia política así lo determine, y creo que sería injusto algún tipo de consecuencias o represalia. Creo yo, esa es la idea que tengo en este sentido. Los embajadores de Francia, Italia, España y el cónsul de Portugal han sido convocados por el gobierno de Bolivia para que den explicaciones por el cierre de sus espacios aéreos al avión del presidente Evo Morales ante la sospecha de que Edward Snowden se encontraba a bordo de esa aeronave. Bricio Segovia nos cuenta más detalles desde La Paz.
Lo que se espera son principalmente dos cosas. La primera, que se dé una explicación sobre el incidente aéreo que protagonizó el presidente de Bolivia, Evo Morales, la semana pasada, cuando varios países europeos cerraban su espacio aéreo al avión presidencial. Y la segunda cosa que se pretende con esta reunión es que se emitan disculpas contundentes y públicas ante este cierre del espacio aéreo que llevó a esta situación al presidente de esta nación. Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con el embajador de España aquí en Bolivia, en La Paz, y su secretaria nos ha dicho que no estaba dispuesto a hacer ningún tipo de declaraciones. Nos remitía al Ministerio de Asuntos Exteriores español. Por lo tanto, sin declaraciones desde aquí, ante un embajador que ya se ha reunido con la Cancillería, tal y como había sido citado aquí en Bolivia. Por su parte, la ministra de Comunicación y también que también es la portavoz del presidente Evo Morales, ha señalado en una rueda de prensa en esta jornada que este incidente pasará a la historia como el primer caso de ataque masivo y de terrorismo de Estado contra un presidente elegido de manera democrática. Además, también ha señalado que ella no considera que sea casual que los 4 países que cerraron el espacio aéreo, según Bolivia, sean miembros de la OTAN. Alrededor de unas 3.000 personas se han manifestado frente a la embajada estadounidense en Bolivia, situada aquí en La Paz. Es un edificio que se encuentra muy cerca de la residencia presidencial del presidente Evo Morales, a escasamente 300 metros. Hasta allí, hasta la embajada, han llegado con carteles en los que se exigía el cierre de la embajada estadounidense y también de las embajadas de España, de Italia, también de Francia y el consulado de Portugal, ya que ese país no cuenta con una embajada aquí en La Paz. También han asistido estas personas y han quemado banderas de esos estados, de esas naciones. El gobierno boliviano ha señalado que denunciará este caso ante diferentes organismos internacionales. El último anunciado es la Organización de Estados Americanos, la OEA, que precisamente ha convocado una reunión extraordinaria el próximo martes. Y las estructuras del poder en Estados Unidos trabajan para sus propios intereses. Lo denunció Edward Snowden en una entrevista con el diario británico The Guardian, que este lunes publicó la segunda parte de la conversación. Sus declaraciones tienen lugar en el marco de la reunión entre los expertos europeos y de Estados Unidos para discutir el conflicto diplomático generado por sus revelaciones. Nicolás Sánchez O'Donovan nos amplía más en torno a este tema. El periódico The Guardian publicó esa segunda parte de la entrevista con Edward Snowden y en ella hemos podido escuchar al ex empleado de la CIA afirmar que él no quiere vivir en un mundo donde absolutamente todo está registrado, todo está monitoreado. Lo más relevante de esta segunda entrega es que Snowden demuestra saber qué consecuencias tendrían sus actos y ya que dice que el gobierno estadounidense le diría al mundo entero que Snowden cometió crímenes terribles, que vulneró la ley de espionaje y que ayudó al enemigo. Y esto es exactamente lo que sucedió tras hacerse públicas sus revelaciones. Escuchemos ahora de primera mano las palabras de Edward Snowden. Yo fui una víctima del sistema en Estados Unidos. Estados Unidos es fundamentalmente un país bueno. Tenemos gente muy buena, con buenos valores y que quieren hacer lo correcto. Pero las estructuras de poder que existen en el país trabajan para sus propios intereses. Trabajan para extender su capacidad a expensas de la libertad pública. Sin embargo, los individuos no siempre tienen buenas intenciones. Un claro ejemplo sucedió recientemente en una comisaría de policía de Nueva York, donde un oficial estaba utilizando una base de datos del FBI para investigar no a criminales, sino a 2 compañeros de profesión. Resulta que el policía en cuestión estaba investigando los emails privados de varias personas solo para saber con quién salía su expareja, también policía. Pero este no es el único caso. Otro oficial fue también detenido por espiar las cuentas privadas de email de varias mujeres a las que aparentemente pretendía raptar. Lo cierto es que Edward Snowden pueda acabar en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, pues no le sentaría
nada bien al gobierno estadounidense. Y en este sentido, pues el senador Robert Menéndez, presidente, recordemos, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que está muy claro que cualquier país que acepte ofrecerle asilo político a Snowden, pues está dando un paso en contra de los Estados Unidos. El enredo diplomático entre Estados Unidos y los demás países no termina en América Latina. Las negociaciones, por ejemplo, entre la Unión Europea y Estados Unidos, que acaban de comenzar en Washington para la puesta en marcha de un tratado de libre comercio, pues han comenzado rodeadas en un clima de desconfianza. Y esta es la opinión que tienen algunos activistas con respecto a este tema. Bueno, hay que entender el contexto, ¿verdad? Porque estos países han hecho estos programas, se desarrollaron, ya tienen años. Entonces, lo que está ocurriendo en los países ahora que ha revelado esta información Snowden es ellos están tratando de detener cualquier caos público que ocurre en sus países. Estados Unidos tiene un diferente contexto social, político que Europa, porque en Europa sí se ha visto más movimientos sociales levantándose en contra del sistema económico. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que entre ellos mismos están tratando de decir que van a hacer una acción. Tan fuerte es el impacto que ha tenido ese espionaje estadounidense sobre ciertos países europeos que tanto Hollande como Merkel han pedido que se inicien unas conversaciones paralelas para aclarar lo sucedido. Algo que de momento está intentando lograr Durão Barroso, pero de momento las conversaciones solo siguen a nivel técnico. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha advertido que si hubo espionaje sobre Brasil, esto sería una violación a la soberanía nacional. Sus declaraciones llegan luego de que el diario O Globo publicara que ese país fue sede de una base de Agencia Nacional de Seguridad estadounidense y de la CIA con fines de espionaje digital. El rotativo constató sus denuncias con la publicación de varios documentos revelados por Snowden a los que tuvo acceso. Según estos archivos, la base funcionó en Brasilia al menos hasta el 2002 y era la única de su tipo en América Latina. Además, formaba parte de una lista de 16 centros similares en todo el mundo. Recordemos que este domingo el mismo rotativo denunció que la red de espionaje global revelada por Snowden también realizó operaciones contra el gobierno de Brasil. Esta publicación generó la reacción inmediata de la Cancillería de este país, que exigió explicaciones a Washington y urgió a la ONU establecer normas claras de comportamiento de los estados en el sector de las telecomunicaciones. Para la periodista Eleonora Gozman, esta situación genera un ambiente de desconfianza y Brasil debe, dice, manejar el tema con cautela con Estados Unidos. A juzgar por lo que dice el propio diario Globo, no hay ningún dato, ninguna información probatoria de que esta base continúe funcionando. Realmente crea un ambiente de desconfianza y hay que ser cautelosos porque evidentemente Brasil tiene un cierto papel que cumplir, digamos, dentro del conjunto sudamericano y latinoamericano. Entonces no podría necesariamente, no puede incurrir en una actitud, te diría, intempestiva, ni tampoco de amenaza, sino en principio, o de respuesta amenazante, sino que en principio lo que habría que hacer es investigar exactamente qué fue lo que pasó, cómo pasó y en qué circunstancias. En medio de este flujo de revelaciones, Estados Unidos se esfuerza para que no siga saliendo a la luz información clasificada. El jefe del Comando de Operaciones Especiales de ese país ordenó que los archivos sobre la captura de Bin Laden fueran retirados de las computadoras del Departamento de Defensa y enviados a la CIA. Así lo revelan varios medios, afirmando que la decisión busca dar mayor protección de esta data. Este traspaso secreto, publicado en un informe del inspector general del Pentágono, según varios periódicos, ha desencadenado críticas a la administración de Obama. Y es que la manipulación de esta información presuntamente viola las normas federales y la ley de libertad de información. Este tema conectemos en directo con nuestra colaboradora en Caracas, Karen Denise Méndez Lofredo. Karen, primero que todo, amplíanos estas declaraciones de Nicolás Maduro sobre el asilo a Snowden. Bueno, así es. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el día de hoy llegó a Venezuela la solicitud de... Venezuela ha recibido la petición formal de asilo político por parte de Edward Snowden. Así lo anunció el presidente del país, Nicolás Maduro.
Vamos a profundizar en esto. A ningún otro país que no sea Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro fue enfático al afirmar que Venezuela no teme las represalias de Estados Unidos porque Venezuela es un país libre y soberano. El pasado viernes el presidente Nicolás Maduro confirmó que Venezuela le daría asilo a Snowden y estableció un plazo hasta el día de hoy para que este ex agente de la CIA conteste asilo del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, y dijo que debe ser el propio Snowden quien decida cuándo se trasladará a Venezuela. Vamos a escuchar su testimonio. Pero no solo sentirlo, sino ejercer la independencia. Por eso yo quiero hoy, a nombre... Solicitud del asilo ya es Snowden. Sí, ya. Ahora le dan una copia. Ahí está. ¿Y ahora cómo sigue el presidente? ¿Ah? ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, no sé. Él tendrá que decidir cuándo vuela para acá. Si quiere definitivamente volar para acá. Hoy mismo la Casa Blanca también advirtió que Snowden no le debe permitir viajar